El Imperio Ruso, que existió desde 1721 hasta 1917, fue una de las potencias más influyentes de la historia. Durante más de 2 siglos, este vasto imperio abarcó desde Europa del Este hasta el extremo oriental de Asia, consolidando su posición como el estado más grande del mundo en términos de extensión territorial. Su diversidad étnica, religiosa y cultural, combinada con su constante búsqueda de expansión territorial, dio forma tanto a sus políticas internas como externas. En términos de relaciones internacionales, el Imperio ruso adoptó una postura pragmática y estratégica, influenciada por varias teorías que buscaban consolidar su posición hegemónica. La teoría del equilibrio de poder fue clave para su diplomacia, especialmente en el contexto de Europa. Rusia jugó un papel crucial en la derrota de Napoleón en 1812 y emergió como un actor central en el Congreso de Viena en 1815. Este evento marcó el inicio de su influencia en la reconfiguración del orden europeo. Asimismo, su participación en la Gran Guerra del siglo XIX con el Imperio Otomano refleja su ambición de controlar los Balcanes y garantizar el acceso al Mediterráneo, objetivos que eran parte de su concepción geoestratégica. Sin embargo, estas aspiraciones internacionales también plantearon numerosos retos y desafíos. Internamente, el Imperio ruso enfrentó conflictos sociales y étnicos debido a su diversidad y políticas centralizadas. La resistencia de las minorías, como los polacos y los finlandeses, demostró las dificultades de gobernar un territorio tan extenso y heterogéneo. Externamente, los desafíos provinieron principalmente de sus vecinos occidentales y orientales. La Guerra de Crimea, de 1853 a 1856, expuso las debilidades militares y logísticas del imperio frente a las alianzas internacionales, mientras que la Guerra ruso-japonesa, de 1904 a 1905, marcó un golpe significativo al prestigio del imperio. En el ámbito de las relaciones internacionales modernas, el legado del Imperio ruso puede observarse en la influencia de Rusia como heredera de su política exterior. Los conceptos de soberanía, la importancia del equilibrio de poder y la necesidad de una postura fuerte en el escenario mundial permanecen en el núcleo de su estrategia geopolítica. No obstante, el constante desafío de equilibrar las ambiciones expansionistas con la estabilidad interna sigue siendo un tema recurrente. En resumen, el Imperio ruso no solo moldeó su propia época, sino que dejó un impacto duradero en las teorías de las relaciones internacionales y en los desafíos que enfrentan los estados contemporáneos. Su historia es un recordatorio de las complejidades que surgen cuando un poder intenta consolidar su influencia en múltiples frentes: político, militar, económico y social. Habiendo explorado la relevancia histórica y las dinámicas internacionales del Imperio ruso, es momento de profundizar en los aspectos clave que sustentan su legado. A continuación, se abordarán de manera detallada las teorías, los desafíos y las implicaciones que definieron su influencia en el escenario global. Esta historia comienza con la formación del Imperio ruso en 1721 bajo el zar Pedro el Grande. A lo largo de los años, Rusia se expandió territorialmente, convirtiéndose en una de las potencias más grandes del mundo. ¿Sabías que? Pedro el Grande implementó una serie de reformas para modernizar el Estado y fortalecer el ejército, lo que permitió a Rusia expandir su influencia en Europa y Asia. Durante el siglo XIX, Rusia continuó su expansión imperial, incorporando territorios como Finlandia, Polonia y partes de Asia Central. Sin embargo, esta expansión también trajo consigo una serie de problemas y desafíos. Los problemas de gobernar un vasto imperio multiétnico y multilingüe eran evidentes. La diversidad cultural y las tensiones étnicas complicaban la administración y el control del territorio.
En este contexto, podemos aplicar algunas teorías de las relaciones internacionales para entender mejor el imperialismo ruso. Teoría realista. La teoría realista sostiene que los estados actúan en función de su interés propio y buscan maximizar su poder. Para Rusia esto significaba expandir sus fronteras y asegurar su influencia en regiones estratégicas como el Cáucaso y Asia Central. ¿Sabías que? Teoría liberal. La teoría liberal, por otro lado, enfatiza la cooperación y la interdependencia entre los estados. Sin embargo, durante el periodo imperialista, la competencia por el poder y los recursos limitó la cooperación entre Rusia y otras potencias europeas. Los principales retos y desafíos del imperialismo ruso incluían la resistencia local en los territorios conquistados, las rivalidades con otras potencias europeas y los problemas internos de administración y economía. Un ejemplo destacado es la Guerra Ruso-Japonesa de 1904 a 1905. Esta guerra expuso la debilidad militar y administrativa de Rusia y marcó un punto de inflexión en su política imperialista. Durante esta guerra, Rusia perdió la mayoría de sus flotas y sufrió una gran humillante derrota a manos de Japón, una potencia emergente en Asia. Las causas de la guerra ruso-japonesa incluían la competencia por la influencia en Manchuria y Corea, así como el deseo de Rusia de acceder a puertos en aguas cálidas. La guerra reveló las limitaciones del ejército ruso y la necesidad de reformas profundas en su administración y estrategia militar. Para abordar estos desafíos, Rusia intentó implementar diversas soluciones. Las reformas de Stolpin, por ejemplo, buscaban modernizar la agricultura y aliviar las tensiones sociales. Estas reformas incluyeron la redistribución de tierras y la promoción de la colonización en Siberia, lo que pretendía crear una clase de campesinos propietarios y leales al régimen. La aplastante derrota frente al estandarte del sol naciente marcaba el inicio de un periodo de constantes derrotas para el Imperio ruso. Pero para poder comprender mejor estas derrotas y su relevancia como punto de quiebra en el equilibrio de poder, tanto interno como externo, en el Imperio ruso, debemos antes analizar a un personaje de suma importancia durante la última etapa del Imperio. Nicolás II, como el último zar del Imperio ruso, tuvo un papel significativo en las políticas internacionales de su época. Aunque sus decisiones a menudo reflejaron las tensiones y limitaciones de su reinado, en el ámbito diplomático Nicolás buscó mantener la posición del Imperio ruso como una de las grandes potencias europeas, pero su enfoque estuvo marcado por una mezcla de ambición y falta de visión estratégica. Uno de los momentos claves de su política internacional fue su papel en la convocatoria de la Conferencia de Paz de La Haya en 1899, un esfuerzo por limitar la carrera armamentista y promover la resolución pacífica de conflictos. Aunque los resultados fueron limitados, esta iniciativa destacó a Nicolás como un defensor de la diplomacia en un periodo de creciente militarización global. Sin embargo, su reinado también estuvo marcado por otros conflictos que acabaron debilitando aún más la posición internacional de Rusia. La Revolución de 1905 también fue una respuesta a la insatisfacción generalizada con el gobierno zarista y su política imperialista. Aunque la revolución fue reprimida, obligó al zar Nicolás II a implementar algunas reformas políticas, como la creación de la Duma, un parlamento que tenía poderes limitados. En el contexto de la Primera Guerra Mundial, Nicolás II tomó la decisión de liderar personalmente al ejército ruso, lo que tuvo un impacto significativo en la política internacional. Aunque esta decisión buscaba reforzar la moral y la unidad nacional, resultó contraproducente, ya que las derrotas en el frente y las penurias económicas debilitaron tanto al ejército como al gobierno. Además,
La participación de Rusia en la guerra exacerbó las tensiones con las potencias centrales y contribuyó al colapso del imperio. En términos de alianzas, Nicolás II mantuvo relaciones estrechas con Francia y el Reino Unido a través de la Triple Entente, un bloque que buscaba contrarrestar la influencia de Alemania y Austria-Hungría. Sin embargo, estas alianzas también arrastraron a Rusia a conflictos que sobrepasaron sus capacidades económicas y militares. El estallido de la Primera Guerra Mundial en 1914 fue el clavo final en el ataúd del Imperio ruso. La guerra exacerbó los problemas internos y llevó al colapso del régimen zarista. La movilización masiva y las derrotas militares aumentaron el descontento social y político, preparando el terreno para la Revolución Rusa. Las políticas internacionales de Nicolás II reflejaron tanto su deseo de mantener el estatus del Imperio ruso, como las limitaciones inherentes a su liderazgo. Su enfoque diplomático y militar tuvieron un impacto duradero en la posición de Rusia en el escenario global, pero también contribuyó a las tensiones internas que llevaron al colapso del régimen zarista. La Revolución de Octubre de 1917 marcó el final del imperialismo ruso y el nacimiento de la Unión Soviética. Bajo el liderazgo de Lenin, la Unión Soviética adoptó un enfoque diferente en las relaciones internacionales basado en ideología comunista y la lucha contra el imperialismo. La nacionalización de la industria y la redistribución de tierras fueron algunas de las medidas claves para transformar la economía y la sociedad rusa. ¿Sabías que La Revolución Rusa de 1917 no puede entenderse sin considerar profundamente el contexto del Imperio ruso y la dinastía Románov, que, como mencionamos, comenzó a tambalearse debido a las profundas desigualdades sociales, la creciente industrialización y las tensiones políticas del siglo XX. El último zar, Nicolás II, simbolizó tanto la continuidad del sistema imperial como sus fallas fundamentales, su incapacidad para responder a los desafíos del siglo XX, como las derrotas militares en la Primera Guerra Mundial y la presión de las reformas sociales, aceleró el descontento popular. Además, las decisiones de Nicolás, influenciadas por su esposa Alejandra y el controvertido Rasputín, debilitaron aún más la legitimidad de los Románov en un imperio cada vez más fragmentado. El colapso de la dinastía se selló con la revolución en febrero de 1917, que obligó a Nicolás II a abdicar, marcando el fin del gobierno zarista. Su familia fue puesta bajo arresto y en julio de 1918 fue ejecutada por los bolcheviques. Este evento no solo significó el fin de la monarquía, sino también el derrumbe de una estructura que había sido central para el Imperio ruso. La caída de los Románov estuvo profundamente entrelazada por la transformación del Imperio ruso. Durante siglos, el imperio había sido una entidad vasta y compleja, integrada por diversas etnias, religiones y culturas. Sin embargo, los desequilibrios sociales y económicos exacerbados por la política centralista de los zares crearon tensiones insostenibles. La revolución no solo desmanteló la dinastía, sino que también transformó las bases del imperio, dando lugar a la creación de un Estado socialista que buscaba reconfigurar la sociedad. En términos del impacto en el equilibrio de poder de la época, el colapso del Imperio ruso y la dinastía Románov tuvo profundas implicaciones. Este cambio desestabilizó el orden europeo, debilitó a una de las grandes potencias tradicionales y abrió la puerta para la consolidación de la Unión Soviética, que desempeñaría un papel central en la política global del siglo XX. A nivel teórico, la revolución también supuso un desafío directo a las monarquías europeas y al capitalismo, al proponer un sistema alternativo basado en la colectivización y la planificación estatal. Así, la Revolución rusa fue no solo el fin de los Románov, sino también una redefinición total del Imperio ruso y su... Es así pues que la historia del Imperio ruso es un testimonio de los profundos cambios que moldearon el mundo moderno. Desde su consolidación en el siglo XVIII como un vasto imperio multicultural
Hasta su colapso en el turbulento contexto de la Primera Guerra Mundial y la Revolución de 1917, el Imperio ruso enfrentó innumerables desafíos internos y externos. Bajo el mandato de los Romanov se llevaron a cabo reformas significativas, pero también surgieron tensiones políticas y sociales que finalmente resultaron insostenibles. El reinado del zar Nicolás II simboliza el intento desesperado de mantener una autocracia en un mundo en rápida transformación. Las dificultades económicas y las crecientes demandas de derechos civiles y políticos y el impacto devastador de la guerra precipitaron la caída del régimen y el fin de la dinastía Romanov, un evento que marcó un punto de inflexión en la historia. Este colapso abrió camino a la formación de la Unión Soviética, un proyecto político revolucionario basado en las teorías marxistas-leninistas que redefinió las estructuras económicas y sociales no solo en Rusia, sino en el mundo entero. A pesar de los retos, el periodo de transición entre el Imperio ruso y la Unión Soviética encarna un capítulo de cambio radical que continúa siendo objeto de análisis históricos, político y social hasta el día de hoy.